Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos las gracias de antemano por su participación el día de hoy, ¿cierto? Vamos a comenzar el programa de la jornada, ¿cierto? Que tenemos el día, que se llama, Ciclo de diálogos entre gobiernos regionales y universidades regionales. El tema del día de hoy que nos convoca es presupuesto y glosas de gobiernos regionales y universidades, ¿cierto? Voy a comenzar entonces con las palabras de bienvenida. En primer lugar, voy a otorgarle la palabra al rector Luis Loyola, rector de la Universidad de Antofagasta, que dará las palabras en representación de don Patricio Sangüesa, ¿no? Adelante, rector. Está muteado. Ahí sí. Gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a esta primera jornada del ciclo de diálogos entre gobiernos regionales y universidades regionales. Y junto con ello, saludo a todos y todas las autoridades, académicos, funcionarios, estudiantes y personas presentes. Quisiera felicitar al directorio de la Agrupación de Universidades Regionales por organizar estos ciclos junto a la Subdere, lo cual representa una excelente oportunidad para comprometer a las universidades con el desarrollo de las regiones. En esta nueva etapa de descentralización, con la instalación de los gobiernos regionales por medio de sus autoridades electas. Hoy iniciamos estos ciclos de diálogos con el tema presupuesto y glosas del gobierno regional. Sin embargo, en las próximas instancias se abordarán las siguientes temáticas: municipalidades, ciencia y tecnología, gobernanza regional y cultura e identidad. Todas estas materias serán una excelente oportunidad para relevar nuevas iniciativas que podamos emprender junto a los gobiernos regionales. Sin duda, realzar los niveles de coordinación con la Subdere para lograr ejecutar recursos en beneficio de las personas es una tarea necesaria en tiempos en los cuales se requiere llegar con soluciones efectivas a las comunidades. De esta manera, espero que por medio de estos diálogos se concreten y se hagan realidad muchas de las iniciativas que las universidades que componen la agrupación de universidades y los GORES tienen para el desarrollo de sus territorios. Muchas gracias. Gracias, Francisca. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Ahora los dejo con ustedes en representación de Subdere a Rodrigo Candia, quien es el jefe del Departamento de Fortalecimiento y Gestión Regional. Rodrigo. Muchas gracias, Francisca. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer, por cierto, al rector Loyola que nos acompaña, a todas las personas del equipo de las universidades, integrantes de la agrupación de universidades regionales, nuestros amigos de los gobiernos regionales también, por acompañarnos en esta primera parte de este largo ciclo que queremos realizar para abordar un tema que creemos que dentro del escenario en el que estamos actual, del proceso de descentralización, es de gran relevancia, y que es la relación de colaboración que creemos que debe existir, de complicidad también, por qué no decirlo, entre los gobiernos regionales y sus universidades. No creo que resista mucho análisis la necesidad, la importancia que tiene, dada la labor que tienen ustedes como universidades regionales al servicio de las regiones en materia de formación de personas, de investigación, de extensión, la labor que ustedes tienen de ponerse a disposición del interés regional, en definitiva. Y en esto hoy en día, en el escenario en el que estamos, donde tenemos gobernadores electos, como ustedes bien lo saben, y tenemos muchas esperanzas en lo que es la proyección del proceso de descentralización del país, de avanzar al fin de manera decidida en el anhelado proceso de descentralización del país, creemos que esta relación no puede sino potenciarse entre ambos importantes actores de la cuestión regional, en definitiva. Son tantos los problemas, son tantas las necesidades, las oportunidades que tienen nuestras regiones, nuestros territorios, que una instancia, bien digo, de coordinación entre ambas entidades consideramos que es simplemente imprescindible.
Pero eso tiene que ser no solo con buenas intenciones, sino que también con ámbitos de acción concretos, en definitiva, donde ambos actores aportan. Ambos actores aportan. Y en esa perspectiva es que queríamos, desde nuestro rol de apoyo a los gobiernos regionales, promover este espacio de conversación, de manera de que al final lleguemos con ideas concretas sobre en qué ámbito se puede avanzar, cómo hacerlo y qué se necesita en concreto, de manera de nosotros también, como Subsecretaría de Desarrollo Regional, ponernos a disposición de eso. Así que en ese sentido los invito a que en virtud de tanto este primer espacio del ciclo como en los que se nos vienen, conversemos para efectivamente hacer un ciclo de diálogos. No es solo basado en las presentaciones, sino que también queremos debatir. Por eso es que también lo quisimos estructurar en varias partes, como bien lo dijo el doctor Loyola en su intervención. Así que eso, les pido que aprovechemos la oportunidad, le saquemos el mayor provecho posible, porque todo lo que pueda salir al final de esto, sin duda que va a ser beneficioso para todos. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Rodrigo. Comenzamos entonces la actividad con una presentación que nos hará Juan Miranda, jefe del Departamento de Gestión e Inversión de Subdere, que se denomina Presupuesto de Inversión Regional, ámbito de aplicación de las glosas comunes de los gobiernos regionales. Juan, te doy la palabra. Muchas gracias, Francisca. Bueno, saludar a cada uno de ustedes, a las autoridades de las universidades, a los profesores, a los académicos, a la gente de los gobiernos regionales, a los jefes de división de los gobiernos regionales que están presentes, a la gente de la Subdere, efectivamente, también. Partir señalando de que esta presentación hicimos una coordinación previa con Boris para poder trabajar y abordar los temas de manera conjunta y no estar duplicando materias que vamos a abordar. En lo particular, yo voy a hablar sobre el contexto global, sobre las alternativas de inversión que tienen los gobiernos regionales, y posteriormente Boris va a hacer una intervención conjuntamente con Milton, entiendo, sobre el tema de las glosas presupuestarias, la aplicación de las mismas y las propuestas que evidentemente están planteando respecto de incorporación de nuevas posibilidades de financiamiento a través de los recursos de los gobiernos regionales. Y posteriormente dentro del programa también vamos a recoger la experiencia de la región de O'Higgins y la región de Biobío a través de Luis Fuentes y de Luciano Parra, a quien desde ya agradezco que aceptara la invitación a participar en estos temas, porque en definitiva la idea es que ellos nos puedan comentar y contar su experiencia en distintos procesos que están vinculados a la universidad. Caso particular de O'Higgins, Luis trabajó durante todo el proceso de instalación e inicio de la Universidad de O'Higgins, en una primera etapa, cuando fue jefe de división en el periodo presidencial anterior, y posteriormente ahora, con producto de la incorporación de los gobernadores, ha vuelto al equipo directivo del gobierno regional a continuar con la labor que hace desde la división de presupuestos de inversiones. Y Luciano, bueno, un viejo conocido, antiguo colaborador de la Subdere, con una persona con mucha experiencia que también se va a referir a algunos temas relacionados con los programas de inversión o con los programas del FIC. Que de la perspectiva de las regiones, no tanto de la perspectiva de la Subdere, porque podemos tener diferencias de la forma como efectivamente estos procesos se llevan a la práctica. Para efectos prácticos me voy a apoyar en una pequeña presentación que hemos elaborado para este proceso, donde vamos a hablar sobre las alternativas de inversión. Espero que... Acá está. La consulta es si es que se ve en pantalla. Se ve bien, Juanito. Falta ampliarlo. Perfecto. A presentación. Déjalo en modo presentación. Vamos a llevarlo a presentación, a ver si ahí está. Perfecto, súper bien. Muy bien. Bueno. Partir señalando de que los gobiernos regionales tienen presupuestariamente dos programas. ¿Ya?
primer programa, que es de gastos de funcionamiento, donde principalmente están concentrados los recursos que hacen que el gobierno regional funcione, ¿ya? Está todos los recursos necesarios para el apoyo a la gestión tanto del uso de los recursos humanos como de los bienes y servicios de consumo que son necesarios para el funcionamiento. Están también incorporadas las transferencias corrientes que se efectúan para el funcionamiento y operación de los consejos regionales a través del pago de dietas y asignaciones que perciben los consejos regionales por el cumplimiento de sus funciones, y otros elementos que son propios de la naturaleza del funcionamiento de cualquier institución pública. Y tienen un segundo elemento que tiene que ver con el presupuesto de inversión regional, donde se concentran los recursos de inversión que los gobiernos regionales disponen para hacer obras, para invertir en programas, en proyectos, en estudios, en fin, una serie de alternativas que se demandan por parte de los servicios, las comunidades y también por parte de las universidades. El presupuesto de inversión de los gobiernos regionales está básicamente constituido por tres componentes. Una son los recursos que la ley establece dentro de lo que se denomina el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hay una distribución que está establecida en la ley orgánica de los gobiernos regionales que permite determinar los porcentajes de recursos que le corresponden a cada uno de los gobiernos regionales sobre la base fundamentalmente de dos criterios. Un criterio de vulnerabilidad social, es decir, donde están todas las condiciones y todas las variables de pobreza asociadas a la distribución de los recursos, que son características de cada una de las regiones, y una variable también de condición territorial, donde entre otras variables se miden el tema de la superficie de la región, los costos asociados a pavimentación y construcción de viviendas que se valorizan y se ejecutan en las distintas regiones, de manera tal de poder diferenciar, dado de que los costos de pavimentación en una región extrema como Aysén, como Magallanes, son distintos a los que eventualmente podemos manejar a nivel central en regiones como Maule, como O'Higgins, como Valparaíso, donde evidentemente la mayor accesibilidad a los materiales, a los insumos, a la oferta de empresas también hacen que los costos tengan variaciones, y esas variaciones evidentemente tienen que verse reflejadas en la distribución de recursos. Y también está considerada una variable sobre la ruralidad que presenta cada uno de los territorios, de manera tal de que los recursos no se concentren exclusivamente en las grandes urbes, sino que también hay una mirada respecto de esta variable en el proceso de distribución. Estos recursos están normados en primera instancia por la ley orgánica que establece el mecanismo de distribución, y a su vez existe una metodología que está recogida en un decreto supremo, que es el decreto número 132 del año 2007, que establece primero las ponderaciones que se le asigna a cada uno de los indicadores que efectúan la distribución de los recursos del FNR, como también la fuente oficial de donde se obtienen los recursos, de manera tal de evitar la discrecionalidad y la subjetividad en la determinación de los parámetros e indicadores sobre los cuales se efectúan la distribución de los recursos. Por lo tanto, es un proceso que está absolutamente normado, que está absolutamente acotado en términos de cuáles son las variables, cuáles son sus ponderaciones y cuáles son las fuentes de información a la que se debe recurrir. Eso se coloca dentro de una planilla, dentro de un modelo matemático, que lo que hace en primera instancia es normalizar las variables, dado de que tienen unidades de medidas distintas. La idea es que las mediciones se hagan sobre la base de indicadores adimensionales, de manera tal de que puedan ser comparables, y de esa forma llegar a determinar el porcentaje de distribución de recursos que le corresponde a cada gobierno regional. En segunda instancia están los recursos que se generan al interior de la misma región, que son producto de la aplicación de lo que se denominan los ingresos propios. Principalmente son gravámenes que se aplican a alguna actividad en particular y que están reguladas principalmente por leyes. El caso de las patentes mineras, el caso de los casinos de juego, el caso de las patentes de agricultura, en fin, hay una serie de otras variables. Y también hay algunas leyes específicas que se incorporan dentro de este proceso de
determinación de los ingresos que perciben los gobiernos regionales, como por ejemplo la denominada Ley Espejo, que es la Ley 20.378 del Fondo de Apoyo a las Regiones, que establece que del total de esos recursos a cada región le va a corresponder un porcentaje y un monto para que pueda invertir dentro de los ámbitos que están autorizados para estos efectos. Y finalmente están las provisiones que administra Subdere, las tradicionales que normalmente están destinadas a financiar obras de infraestructura en el ámbito de los residuos sólidos, de la infraestructura rural, de la puesta en valor del patrimonio, de la energización, del saneamiento sanitario, y también hay una pequeña provisión del Fondo de Apoyo a las Regiones que se distribuyen entre las regiones. Adicionalmente, dentro de este mismo ámbito de las provisiones, hay algunos planes especiales que están dentro de lo que se denominan los programas de convergencia que maneja Subdere, donde están los recursos involucrados en planes especiales, como por ejemplo los planes especiales de zonas extremas, los denominados PETSE, que operan en 4 regiones del país, en Arica, en Aysén, Magallanes y la comuna de Cochamoy, la provincia de Palena, en la región de los lagos, que son beneficiarios de estos recursos del plan de zona extrema. También están los recursos que provienen y que están identificados dentro de lo que nosotros hemos denominado los planes de zona extrema, que son la expresión de la política nacional de territorios rezagados en condición social, que es una modificación que se incluyó en la ley 21.074, donde se mandató a Subdere, al Ministerio del Interior particularmente, a que se debía dictar una política y establecer criterios objetivos que permitieran identificar los territorios con mayores rezagos sobre la base de un criterio social, de manera tal de proponer programas de inversión de carácter plurianual que lo que buscan es ir resolviendo las brechas y acortando las distancias respecto de las carencias que puedan tener los territorios, de manera que cada región tenga la posibilidad de decidir autónomamente cuáles son esos territorios y sobre esa definición de los territorios colocar un programa de inversiones con un horizonte de 8 años, evaluados al 4.º año de implementación, que permitan, ¿cierto?, ver los avances de estos planes de territorios de rezago. Esos son, en definitiva, a grandes rasgos, los componentes del presupuesto de inversión regional. Normalmente uno y el común de la gente tiende a asociar el presupuesto de inversión regional al FNR. Es muy común que hablemos de los recursos del FNR y no del presupuesto de inversión regional. Quiero dejar claro que el FNR es una parte del presupuesto, pero ya estamos tan acostumbrados a denominarlo de esa forma que, en definitiva, no es una complicación a saber. Aquí está la descripción de cada uno de los elementos que he ido señalando en mi reciente intervención. Están los ingresos propios, lo que es el FNR propiamente tal, y las provisiones y programas especiales que se incorporan dentro del proyecto de inversión de cada región. Respecto de las opciones que las universidades y en algunos casos las instituciones de educación superior, como en mucha parte de las glosas se señala expresamente, pueden optar a financiamiento de los gobiernos regionales. Hay ítems de estudio donde principalmente lo que se puede trabajar son el financiamiento de estudios de investigación regional o de instrumentos de planificación regional. Es decir, muchas veces las estrategias regionales de desarrollo, la estrategia regional de innovación, las políticas públicas que la región requiere y va a ir construyendo con el desarrollo del tiempo, evidentemente son iniciativas que califican dentro de la línea de estudios y a las cuales hoy día, de acuerdo a lo que establece la glosa, las universidades pueden participar a través de mecanismos de concurso. Estamos trabajando, recientemente acabamos de terminar la discusión de las glosas con la Dirección de Presupuesto. Estamos viendo la posibilidad también de que eventualmente se abra la facultad de que los gobiernos regionales puedan, en algunos casos, bajo ciertos criterios, asignar directamente el desarrollo de estos estudios o investigaciones de carácter regional. Dentro de la misma lógica también hay la facultad que tienen para que los gobiernos regionales puedan convenir con las universidades o las instituciones de educación superior un programa de tesis que permita financiar
el desarrollo de tesis de pregrado y posgrado con alumnos memoristas de las respectivas universidades. La idea es que se forme un programa y a partir de eso se definan los temas, los elementos que cada tesista va a desarrollar y tengan un financiamiento para que puedan destinar un tiempo oportuno a su desarrollo. Una segunda línea de inversión tiene que ver con la adquisición de activos no financieros, donde fundamentalmente están los equipos y equipamientos básicos y también están los equipos de mayor complejidad, que muchas veces son necesarios para la implementación de laboratorios y otros talleres dentro de las aulas de las universidades y de las instituciones de educación superior. Dentro del ámbito de la inversión real, esto es básicamente infraestructura, están los edificios, los laboratorios, los centros tecnológicos. Tenemos mucha experiencia de distintas regiones que han priorizado iniciativas en las distintas regiones. A modo de ejemplo, la región de Arica y Parinacota en su momento financió la construcción de la Facultad de Odontología de la Universidad de Tarapacá con recursos del gobierno regional en un cofinanciamiento con la misma universidad, que es el ejemplo más concreto que podemos destacar, como también hay otros ejemplos más específicos, particularmente en las regiones del Maule y de O'Higgins, donde se han invertido recursos para centros tecnológicos asociados, por ejemplo, al tema de la vinicultura, que son obras concretas que se han ido desarrollando adicionalmente, ¿cierto? Caso particular de O'Higgins y de Aysén, donde hay procesos de instalación nuevos, de nuevas universidades. Los gobiernos regionales han estado aportando recursos para que en forma conjunta con las respectivas universidades puedan materializarse las instalaciones necesarias para que estas universidades puedan operar de mejor manera. Y finalmente está la línea de programas, donde no solamente se financian programas y proyectos del ámbito de la innovación para la competitividad, hay alguna posibilidad de desarrollar algunos estudios. La glosa hoy día permiten específicamente en aquellas regiones donde no existen corporaciones constituidas por el gobierno regional bajo el mecanismo de asociatividad regional, puedan las universidades desarrollar ciertos estudios específicos en algunas áreas, como por ejemplo el tema medio ambiente y otros temas relacionados con contaminación. Eso es en grandes rasgos las alternativas. No me quiero explayar mucho en este tema porque en el análisis de Boris que haga respecto a la glosa va a ir haciendo ya una relación más directa respecto de los estudios, de los equipamientos, de la inversión y de los programas, cómo las universidades pueden canalizar inversiones de manera tal de que efectivamente se puedan concretar los proyectos. Quiero tocar un tema también que para muchos es relevante y que tiene que ver, más que una definición de inversiones, establecer un mecanismo de trabajo conjunto que puede potenciar, ¿cierto?, la interacción y esta alianza entre las universidades y los gobiernos regionales, principalmente dentro del ámbito de lo que son la infraestructura y el equipamiento. Y específicamente me refiero al tema de los convenios de programación. Este tema lo abordamos durante el mes de junio o julio, ya no me acuerdo muy bien la fecha, con gente de la vicerrectoría de la Universidad de Talca. Tuvimos una videoconferencia donde les mostramos parte de esta presentación que hoy día comparto con ustedes, donde se ven los elementos y los componentes fundamentales de este instrumento de planificación y de inversión, que permite primero dar la posibilidad de que exista más de un financiamiento dentro de un plan de inversiones. Segundo, donde efectivamente la mirada no sea de corto plazo, sino que haya una proyección de mediano y largo plazo respecto de ir concordando determinados instrumentos de inversión con aportes de distintas instituciones, bajo la figura legal de lo que son los convenios de programación que están definidos en el artículo 81 de la Ley Orgánica Constitucional. Ahí hay unos pequeños antecedentes respecto del diagnóstico que se ha hecho sobre la base de las experiencias de
de los convenios de programación. Este es un estudio que se hizo cuando Chile estaba postulando a su ingreso a la OCDE el año 2009. Se hizo el análisis de los convenios de programación. Puede ser a lo mejor una información un poco antigua desde el punto de vista de su vigencia, pero efectivamente son elementos que durante los últimos años no han cambiado significativamente, por eso es que los presentamos, ¿ya? Aquí, bueno, de entre las cosas, se señala de que la mayoría de los proyectos financiados por el FNR buscan infraestructura y servicios básicos, ¿ya? En vez de grandes proyectos regionales. Gran parte de la inversión que han hecho los gobiernos regionales en los últimos años se ha concentrado básicamente en pequeñas obras. Hay una atomización importante de las carteras de inversión de los gobiernos regionales, y los grandes proyectos, los que en definitiva marcan el desarrollo de las regiones, se han visto disminuidos, fundamentalmente en algunos casos por la capacidad técnica para poder formular estas iniciativas, por la complejidad de estos mismos proyectos o en su efecto, también por los niveles de compromiso que en algunos casos los gobiernos regionales tienen respecto a sus recursos, ¿ya? Si nos vamos a la definición, que está en la ley, que está dentro de la ley orgánica de los gobiernos regionales, tenemos una definición que es un acuerdo entre distintas partes. Aquí habla en primera instancia entre gobiernos regionales y ministerios, que ha sido lo tradicional y lo que recurrentemente se ha hecho, más la posibilidad de incorporar a algunos municipios. Pero también en el último párrafo se da la posibilidad de incorporar a otras entidades públicas o privadas, nacionales, regionales o locales. Aquí está el espacio abierto para que las universidades regionales puedan ser parte de estos convenios de programación y convenir con los respectivos gobiernos regionales el desarrollo de programas de inversiones en forma conjunta, con un criterio más estructurado, con reglas del juego claro para cada una de las instituciones en cuanto a los aportes, en cuanto a la definición de las iniciativas, en cuanto a los mecanismos de aprobación que cada una de las instituciones presentan. Y posteriormente, bueno, está una de las principales modificaciones que se incorporó a partir de la modificación de la ley en la ley 21074, donde se establece que el instrumento convenio de programación son vinculantes y por lo tanto son obligatorios para las partes. Esto surge a raíz de que en gran medida hay un incumplimiento por parte de los servicios, fundamentalmente con los gobiernos regionales, respecto de los compromisos de aporte y de los tiempos en los cuales se efectúan este tipo de inversiones. La idea es que hoy día estos recursos puedan ser vinculantes, reitero, y que si uno compromete un flujo para un año, ese flujo efectivamente puede ser exigible por cada una de las partes y que necesariamente tenga la expresión en la ley de presupuesto o dentro del presupuesto de la institución de educación superior que disponga. Por lo tanto, se le está dando un carácter obligatorio a cada una de las inversiones que están identificadas, cosa que hasta antes de la promulgación de la 21074 estaba sujeto un poco a las disponibilidades reales que tenían cada uno de los ministerios, los servicios, los gobiernos regionales, dependiendo su nivel de endeudamiento, su nivel de compromiso. Evidentemente, muchas veces se producían desfases entre lo programado inicialmente y acordado en el marco de un convenio de programación. Se producía un desfase importante respecto de del cumplimiento de los flujos. Entonces, para evitar ese problema, efectivamente, se estableció que fueran vinculantes y adicionalmente se incorporó la obligatoriedad de que el Ministerio de Hacienda, a través de un decreto supremo, apruebe estos convenios de programación. Por lo tanto, previo a su inicio, cada uno de estos documentos debe ser refrendado con el decreto que emite la Dirección de Presupuesto. Por lo tanto, en el caso de los ministerios o de aquellas instituciones que se rigen por la ley de presupuesto, perfectamente la DIPRES puede hacer exigible el cumplimiento de los compromisos abordados. Es decir, estamos dando garantía de que efectivamente el acuerdo empeñado en un documento, en un instrumento, se va a cumplir en tiempo y oportunidad de acuerdo a cómo fue originalmente planteado. Obviamente que siempre, como en cualquier contrato, como en cualquier acuerdo,
existe la posibilidad de generar algún tipo de adenda que haga las modificaciones pertinentes y que permitan ajustar los instrumentos de acuerdo a la realidad con la cual se han ido ejecutando. Hay una segunda derivada respecto de los convenios de programación, que también está incluida la modificación de la 21074, que da la posibilidad de firmar y establecer convenios de programación de carácter territorial. Es decir, ya no estamos mirando la región en su conjunto, sino que perfectamente podríamos abocarnos a un espacio más reducido dentro del territorio de la región, donde podríamos eventualmente implementar convenios, donde efectivamente también se da la posibilidad de que las municipalidades puedan hacer sus aportes en función de cumplir una cartera de proyectos que fundamentalmente tiene una condición de que es plurianual, es decir, que va más allá de un proceso presupuestario, que por ende garantiza y permite dar soluciones más integrales en el mediano y en el largo plazo para lograr los objetivos que se plantean en este instrumento. Bueno, aquí hay algunos alcances respecto de lo que son los convenios de programación. Lo voy a dejar solamente planteado en la lámina. Posteriormente, cuando enviemos el documento, ustedes lo podrán analizar de una manera con mayor detalle. Pero básicamente lo que se busca en este caso, ¿cierto?, es que efectivamente este instrumento se transforme en un documento que permita el mayor desarrollo de las regiones, de que sea un documento que esté al servicio de la región y que en definitiva no se traduzca, como ha sido por mucho tiempo, en una captura de recursos desde el nivel nacional hacia los recursos sectoriales, que es un poco la tendencia que se ha dado en los últimos años. La idea es que efectivamente sean un instrumento que complementa la inversión regional y que no sea un documento a través del cual la inversión regional está subsidiando parte de las funciones del trabajo que los respectivos ministerios tienen que cumplir. ¿Cómo se elabora un convenio de programación? Claramente tienen que haber más de una o dos partes involucradas, inclusive pueden ser muchos más. La idea es que las partes interesadas hagan una convocatoria donde efectivamente se busquen los puntos de encuentro, donde se planteen las demandas de cada una de las instituciones y se puedan convenir, ¿cierto?, la elaboración y el acuerdo de estructurar un convenio sobre la base de objetivos específicos, sobre la base de la materialización de determinados proyectos que dan origen a el convenio, que es en esta parte de la gráfica, donde una vez que se efectúa la convocatoria, que se hace el análisis de los objetivos, de los elementos que debieran contener el convenio, se trabaja ya de una manera un poco más fina, donde en definitiva lo que se hace es acordar y transformar el acuerdo en un documento que posteriormente va a ser revisado por las distintas instancias de aprobación tanto de las instituciones, en este caso el gobierno regional. El convenio de programación tiene que ser necesariamente aprobado por el Consejo Regional. Entiendo que en el caso de las universidades, evidentemente que hay instancias también de aprobación de estas inversiones o estos compromisos que están suscribiendo con otras instituciones. Dicho eso, y cumplida la etapa de aprobación por las respectivas partes, viene la formalización del documento. La formalización consiste principalmente en la firma del convenio de programación y también en el proceso de tramitación y la dictación respectiva del decreto supremo del Ministerio de Hacienda que le da la formalización al convenio de programación. Una vez cumplida esa etapa, ya viene la etapa de ejecución, seguimiento y evaluación, como cualquier plan de inversiones que se proyecta un determinado número de años. Hay un punto de partida, se van definiendo y se van ejecutando las inversiones de acuerdo a un cronograma y de acuerdo a un flujo que ha quedado establecido como parte del acuerdo, y posteriormente corresponde evidentemente hacer las evaluaciones pertinentes respecto del cumplimiento del convenio de programación. Y acá es importante la etapa de seguimiento, porque muchas de las dificultades que presentan los convenios de programación, y con esto no quiero decir que todos los convenios de programación tienen dificultades, sino que hay convenios que fluyen de una manera
bastante más rápida que otras, necesitan una mirada y un seguimiento cada cierto tiempo, y para esos efectos tradicionalmente dentro de la redacción del documento se establecen mecanismos o comisiones que permiten hacer esta evaluación de los convenios cada cierto tiempo, con cierta periodicidad, con ciertas formalidades también, y eventualmente también se da la posibilidad de revisar las eventuales adendas que puedan producirse al documento original, producto de una repactación, o mejor dicho, de una recalendarización de la iniciativa, son parte del proceso de seguimiento de los convenios de programación. Aquí está un poco la etapa del convenio, la firma del convenio, el decreto de Hacienda y la etapa de ejecución. Bueno, algunos lineamientos sobre este tema, evidentemente que hay que avanzar en temas de las confianzas mutuas entre las partes, entre los gobiernos regionales, las municipalidades, los servicios públicos y los privados, ¿ya? Tiene que potenciarse la instancia municipal, evidentemente, porque en definitiva los proyectos van a tener su ubicación espacial en una determinada comuna. Tiene que haber efectivamente un trabajo estrecho entre el gobierno y las distintas asociaciones. Aquí se menciona la Asociación del Capítulo Regional de Municipalidades, perfectamente podría ser en una instancia futura con esta asociación de universidades regionales, donde evidentemente se puede hacer el análisis de los convenios. La promoción de asociaciones con el objetivo de formular convenios, y también la socialización y difusión de la experiencia de trabajo conjunto en este tipo de instrumentos. ¿Ya? Son elementos que evidentemente hay que ir avanzando respecto a esta materia. Hasta aquí quedo. No sé si, Francisca, hay espacio para preguntas o las dejamos al final. Quedo a vuestra disposición. Sí, yo creo que sería mejor dejarlas para el final, o sea, después del bloque con Boris, ¿cierto? Y Milton, sería como interesante para que en el fondo mezclemos ahí las temáticas, ¿no? Perfecto, ok. ¿Sí? Muchas Entonces, gracias. ahora dejamos con ustedes a Boris López, director de Administración y Finanzas de la Universidad de Aysén, y Milton Urrutia, vicerrector económico de la Universidad de Antofagasta, quienes nos darán en el fondo la mirada desde las universidades regionales, ¿no? Adelante, chicos. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Boris López Bravo y voy a pasar a compartir ahora la pantalla con la presentación. Y ustedes les agradecería que me avisen si se ve o no. Sí, se ve bien. Ahora falta colocarlo en modo presentación. Ahí estamos. Está medio lento mi sistema, pero ya avanzando. Bueno, efectivamente con Juan coordinamos algunos para no toparnos en la presentación. El tema que le queremos presentar con Milton son cómo los gobiernos regionales, cuáles son nuestras alternativas de financiamiento que tenemos los gobiernos regionales, las universidades, perdón, con los gobiernos regionales. Hemos separado la presentación en dos. Me toca la primera parte que tiene que ver con la situación actual, las opciones que hoy día tenemos de financiamiento, y luego Milton se abre, ¿cierto?, a un ámbito más de futuro de lo que podemos hacer, con modificaciones a lo mejor a las glosas. Quiero partir mi presentación con un par de reflexiones. La primera es que sin duda los gobiernos regionales, así como los municipios, ¿cierto?, son quizás la mayor o la mejor expresión que tenemos hoy día de descentralización en nuestro país. Eso es efectivo. Ustedes saben que existen fondos sectoriales, que son los de los ministerios, y existen fondos regionales, que son los de los gobiernos regionales. Los fondos sectoriales, los de los ministerios, normalmente tienen líneas presupuestarias que son comunes para todo el país. No se modifica mucho, lo que es para Arica es para Magallanes. En cambio, los fondos regionales, de los gobiernos regionales, tienen la gracia de que consideran esa perspectiva territorial que yo creo que es clave. A modo de ejemplo, si en el ámbito del deporte, por ejemplo, existe para el Ministerio del Deporte una línea que se llama el Fondeporte. El Fondeporte tiene una normativa y un reglamento que probablemente es el mismo, y en todo Chile se aplica la misma normativa. En cambio, en los gobiernos regionales, un gobierno regional en los fondos del 2% del deporte o el 6% del deporte, podría definir, por ejemplo, que nuestra prioridad es el deporte masivo o el deporte recreativo. En cambio, otra región podría decir, no, a mí lo que me interesa como región
es que sea el deporte competitivo. Y otra, a lo mejor podría decir, a mí me interesa el deporte de intereses especiales. Entonces, esa es la gracia que tiene, y yo creo que es una oportunidad para las universidades y para la región también de que tengamos estas formas especiales en que podamos tener esa perspectiva territorial, como les decía antes. Una segunda reflexión, no es mía, la vi por ahí en un curso y me pareció muy interesante, me quedó grabado, y que dice: las universidades son la conciencia crítica de la sociedad. ¿Ya? Y eso es interesante, nos deja bien. Pero en definitiva yo lo tomo, sin duda el concepto es más amplio, pero lo tomo como esa capacidad que tenemos en la universidad en base a nuestra autonomía, de alguna forma poder tener una mirada crítica, pero crítica en el ámbito positivo, y basada en el conocimiento, ¿cierto? Que es lo que tenemos a través de nuestra academia. ¿Ya? Y yo creo que eso es muy importante también para el gobierno regional y para el desarrollo de estudios, de planes, proyectos, programas, en fin. Las glosas. Juan nos ha comentado ya en qué consisten, ¿cierto? De que trabajamos con glosas. Todo el presupuesto de nuestro país se basa en glosas. Y lo que es una glosa es de suma importancia porque permiten acotar o precisar un tipo de gasto. ¿Ya? Todo lo que está en la ley de presupuesto, los presupuestos vienen con glosas que definen cómo se ejecuta, ¿ya? Y también nos señalan, y los gobiernos regionales por supuesto tienen estas glosas, y nos definen lo que se puede ejecutar a través de los distintos ítems o subtítulos de financiamiento, pero también hay algunas glosas que nos dicen lo que no se puede ejecutar. ¿Ya? Entonces, por eso que es muy interesante, y por eso que mi primera parte, o nuestra primera parte con Milton de esta presentación tiene que ver con eso, con conocer las glosas, porque a lo mejor nosotros como universidades no hemos optado financiamiento no por voluntad política de los gobiernos regionales, sino que porque no hemos sabido, en el desconocimiento, no hemos sabido postular al financiamiento que nos entregan los gobiernos regionales. Luego, lo que voy a mostrar a continuación son una serie de glosas que las hemos buscado ahí, donde nosotros como universidades podemos participar. Yo primero quiero preguntarles si se ve bien, porque yo en mi pantalla veo por ahí un menú arriba, no sé si eso ustedes lo están viendo o dificulta la presentación. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Okay. Bueno, lo primero que tenemos es el subtítulo 22, que son estudios para investigaciones, son estudios e investigaciones de prioridad regional. Y para aquello tenemos una glosa que es la 2. Todas las dos son las de los programas. Al principio de la presentación de Juan explicó que hay un presupuesto de operación y un presupuesto de inversión, un programa de inversión. Entonces, todas las glosas que vamos a contar son de las dos, del segundo programa, el programa de inversión. Entonces, la 1 nos indica que se podrán financiar estudios o investigaciones de prioridad regional, elaborar planes y políticas regionales, formular planes para localidades aisladas. Entonces es muy relevante porque nosotros trabajamos con estudios, todos tenemos una vicerrectoría de investigación o una dirección de investigación, entonces imagínense lo que es tener esta posibilidad de proponer financiamiento para desarrollar estudios. Y no estoy hablando de la glosa 5.2, que es la del FIC, estoy hablando de la glosa 2.1, que es para estudios, pero que sean de interés regional. ¿Ya? También dice esta glosa que se podrá convenir directamente con otros servicios públicos la realización de estudios o investigaciones o a través de concursos en que participan instituciones de educación superior reconocidas por el Estado. O sea, todas las universidades podemos participar en la medida que el gobierno regional tenga un interés o haya un interés mutuo de desarrollar determinado estudio o determinado plan o política regional. También, como decía Juan, tenemos la posibilidad en esta glosa, que es la del subtítulo 22 de estudios, de financiar tesis de pregrado y de posgrado, pero no en cualquier ámbito, sino que en temáticas vinculadas a la estrategia de desarrollo regional. Ahí dice EDR, eso es la estrategia de desarrollo regional o estrategia regional de desarrollo, que en general son bastante amplias, ¿cierto? Porque es una estrategia, y por lo tanto es muy probable que las tesis de nuestros estudiantes de alguna forma afecten a estos objetivos regionales que están en la estrategia. Por lo tanto, es una posibilidad cierta que tenemos hoy día en las universidades. Yo en cada lámina les voy mostrando esta parte en verde que son algunos ejemplos. Entonces,
por ejemplo, a través de esta glosa, nosotros podríamos financiar una política regional de participación ciudadana. En mi región, el director de vinculación con el medio, con el equipo de planificación del gobierno regional de Aysén, por ahí vi que Sergio participaba, Paula, no sé si está, están trabajando en los términos de referencia y en el convenio para que la Universidad de Aysén pueda desarrollar la política regional de participación ciudadana. Entonces, es muy interesante. Planes, políticas, las universidades podemos trabajar en conjunto. Un estudio de posibilidades de desarrollo de pymes vinculadas a sectores productivos en el ámbito de la agricultura, el turismo, servicios, etcétera, donde sea pertinente para la región. En alguna región puede ser la minería, en fin. Otro ejemplo, podríamos tener un listado de temas de interés del gobierno regional, en que nos digan cuáles son aquellas líneas en que les interesaría, por ejemplo, la investigación a través de tesis de pregrado y posgrado. También nosotros, y por tanto, otorgar el financiamiento para aquello. Todo lo que digo acá como ejemplo, no es que sea tan fácil como ir al Consejo Regional y presentar un PowerPoint y aprobarlo. Bueno, yo les he dicho que los gobiernos regionales son independientes, son autónomos, pero en general, cada una de estas líneas van con una iniciativa, ¿cierto? Con un proyecto, con un programa, con unos términos de referencia que tiene que estar aprobado. En general los aprueba el propio gobierno regional en sus distintas divisiones. Otro subtítulo es el 24, que es transferencias corrientes, donde tenemos recursos que le llamamos del 6%. En realidad esto eran del 2% y fueron creciendo, porque en un principio era cultura, pero después se fue ampliando al deporte, al ámbito social, al ámbito de la seguridad ciudadana, a los adultos mayores, protección del medio ambiente, y creo que se me queda alguna por ahí. En definitiva, lo que dice esta glosa es que hasta un 6% del presupuesto de un gobierno regional se puede utilizar en el financiamiento de estas actividades, de estos ámbitos que le acabo de señalar. No son proyectos, no son programas, son actividades. Y por lo tanto tienen el ámbito de una actividad. 2 meses, 3 meses, un fin de semana, una actividad cultural, por ejemplo, una actividad deportiva. Pero no es que podamos presentar, por ejemplo, un programa a 3 años a través de esta glosa. Para eso existen otras líneas de financiamiento. Pero si necesitamos actividades, nosotros como instituciones privadas sin fines de lucro, como instituciones públicas, como universidades estatales, podemos participar. El fondo opera a través de concursos públicos, donde cada región, cada gobierno regional tiene sus propios instructivos de postulación. Ahí es donde yo les digo que no hay un reglamento para todos. La glosa es común para todos, pero la glosa es lo que ven acá, es muy general. Pero de ahí los reglamentos de cómo aplicar la glosa, cada gobierno regional tiene su propio mecanismo y sus propios énfasis y criterios. Se ejecuta como una transferencia de recursos, el gobierno regional le transfiere a la universidad y por lo tanto tenemos que rendir mensualmente esos recursos. Algunos ejemplos, nuevamente en verde, actividades culturales organizadas por la universidad, financiar, por ejemplo, la participación de nuestras delegaciones deportivas en el FENAUDE. El FENAUDE es el órgano que reúne la actividad deportiva de todas las universidades en todos los deportes. Entonces, yo me imagino, es un tema para las universidades sacar a nuestros estudiantes, apoyarlos en la participación en esta olimpiadas. Entonces, esto se puede dar, estoy hablando de los estudiantes. Actividades de vinculación con el medio de la universidad, tanto con organizaciones y comunidades de su entorno local o regional, presentaciones artísticas, rescate de sitios ambientalmente relevantes, actividades de nutrición sana, contención emocional de adultos mayores, aquí no estamos yendo al ámbito social de este 6%. En fin, son varias las actividades que se pueden desarrollar en estas líneas que no les puedo decir cuándo se concursan, porque como les digo, cada gobierno regional tiene sus plazos, pero siempre están, y en eso son muy transparentes los gobiernos regionales, siempre están en las páginas de los gobiernos regionales las fechas de los concursos, las bases, en fin. Podemos postular. Otra línea interesante es la de subsidios a la operación de infraestructura pública. Ahí tenemos la glosa 2, 2.3, que nos indica que se puede subsidiar a los municipios, a las asociaciones de municipalidades, y en azul estoy dejando donde entramos nosotros, u otras entidades públicas. Y aquí es solamente para, en este caso, las universidades estatales, para la mantención de parques, áreas verdes y o jardines botánicos. Nosotros tenemos universidades que son grandes y que tienen estos
estos parques o áreas verdes, y que además son utilizadas por la comunidad y que tienen un costo de mantención. Entonces, aquí existe la posibilidad de financiar la operación de esos parques, áreas verdes, o al menos lo dice la glosa. También nos permite la administración ahí tengo algo que no me deja ver, pero son de marinas, costeras, lacustres y ribereñas, ¿cierto? También es interesante la posibilidad de operar o administrar un sistema de bicicletas públicas. Aparece eso en la glosa. ¿Ya? Imagínense la posibilidad de implementar un sistema de bicicletas para nuestros estudiantes, donde dispongamos de un conjunto y se permita el financiamiento de la operación de este sistema de bicicletas públicas, a lo mejor con un sistema a través del celular en que uno pueda reservar, en fin, ahí se nos abren también posibilidades en beneficio de nuestros estudiantes. Un ejemplo, la mantención, como decía antes, de un parque público, disponer de un sistema de bicicletas para alumnos. Recursos para administrar un área marina de investigación, por ejemplo. Ahí estaba la palabra que me estaba faltando, área marina. Eso es muy relevante, especialmente en las universidades del ámbito costero. Otra glosa que no aparecemos directamente, pero sí se puede ocupar, pero ya con un mediano plazo, no es tan fácil esto, ya son palabras mayores, diría yo, son las corporaciones o fundaciones constituidas con la participación del gobierno regional respectivo, ¿ya? En las cuales nosotros podemos participar como parte de esta corporación. Y de hecho existen en varias regiones instituciones, centros de investigación. En mi región, por ejemplo, es el CIEP, que es una corporación fundada al amparo del gobierno regional. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué dice la glosa? La glosa permite que los gobiernos regionales transfieran a estas corporaciones o fundaciones en el marco del límite establecido en el artículo 101 de la Ley de los Gobiernos Regionales. Y antes de ir al artículo 101, el artículo 100 de esta ley nos define en qué ámbitos se pueden generar estas corporaciones. La verdad que primero viene un párrafo que es más general, habla del ámbito cultural, social y productivo. Pero luego en el artículo 100 se indica que son sectores con potencial de crecimiento para estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, incentivar actividades artísticas y deportivas, estimular el turismo interregional, en fin. Son diversos los ámbitos en que nosotros podríamos participar en una corporación regional o fundación regional. ¿En qué ámbito o en qué presupuesto? Bueno, en el 5% del presupuesto del gobierno regional. No puede superar ese 5%. Un gobierno regional, por ejemplo, puede tener 50.000 millones de pesos en un presupuesto anual. Por lo tanto, el 5% son 2.500 millones. No, yo creo que no llegamos al 5%. Normalmente se trabaja en el margen del 1%. En fin, depende de los costos de operación de esta fundación o corporación. Pero el gobierno regional, para este tipo de fundaciones, no para cualquiera, sino que para las que son constituidas al amparo de la ley del gobierno regional, el gobierno regional puede transferir recursos, y de hecho lo hacen algunos gobiernos regionales. También, además del aporte para la operación de la fundación, el gobierno regional puede transferir recursos para programas o proyectos que ejecuten estas entidades, pero con un límite del 50% del costo del programa, con recursos de los gobiernos regionales. ¿Cuál es la particularidad de estas corporaciones o fundaciones? Es que 1/3 de los miembros del directorio de esta corporación es definida por el gobierno regional. Ya no es que sea una cosa libre, que nosotros como universidad nos podamos juntar 2 o 3 universidades con algunas instituciones públicas y privadas y llegar y definirlo, sino que tiene que estar al amparo del gobierno regional, y el gobierno regional, por lo tanto, tiene que definir 1/3 de sus miembros. Otro subtítulo que es interesante, y ya también lo indicó Juan, tiene que ver con el subtítulo 29, que es adquisición de activos no financieros. Y ahí tenemos la glosa 2.3, que nos indica que podemos financiar todo tipo de activos no financieros en los siguientes ítems: terrenos, edificios, vehículos, máquinas y equipos, mobiliario, equipos informáticos y programas, otros activos no financieros. Los que dejé en rojo no es porque se me haya quedado así, sino que es porque son ítems
que si bien es cierto aparecen como posibles, son bastante restrictivos. No sé si habrá cambiado la ley hasta ahora, pero por ejemplo en vehículos no es para cualquier vehículo, sino que están definidos para los vehículos del Servicio de Salud, de la Policía de Investigaciones, Carabineros, en fin. Lo mismo con equipos informáticos, tienen algunas restricciones, por eso los dejo en rojo, porque hay que ver bien ahí las glosas o conversarlo con nuestros amigos de gobierno regional para ver cómo funciona. Pero estas iniciativas también, como les decía antes, no es llegar y presentarlas con un PowerPoint, sino que tiene que haber un proyecto detrás. Son aprobadas por el gobierno regional en base a un instructivo, una metodología de evaluación que es la Circular 33, también se le llama Circular 36, de otro año por supuesto, del Ministerio de Hacienda. Entonces, esa circular nos define cómo se presentan estos proyectos y cuáles son los criterios para recomendarlos, qué es lo que se requiere para presentar un proyecto de este tipo. No es algo tan complejo. Algunos ejemplos en que las universidades podríamos participar: el equipamiento de laboratorio de simulación médica, máquinas y equipos que permitan la itinerancia de actividades artístico-culturales, de educación, de información, en fin, equipamiento para investigación, equipamiento para nuestro Fab Lab, por ejemplo, también podría ser parte de acá. Lo importante es que todos estos equipamientos sean de interés regional, no un equipamiento más bien para la universidad, sino que obviamente que sea para la universidad, pero con un interés regional, ya sea en la investigación que se va a hacer, en fin, que tengan un impacto en la región. Este subtítulo, que es el de proyecto de inversión, quizás es el mayor en términos de presupuesto, y lo regula la glosa 2, 4.2.2, para proyectos de inversión. Y nos permite que los gobiernos regionales financien proyectos postulados por las instituciones de educación superior que operen en la región. Aquí es explícito en cuanto, esta glosa es nuestra, para las universidades en definitiva. Y ahí no habla de públicas, sino que habla de que operen en la región y que no comprometan el presupuesto futuro de los gobiernos regionales, tanto para la operación o el mantenimiento. O sea, te financian la inversión, pero no después la mantención del edificio. Y también dice la glosa que nosotros como universidades podemos actuar como unidad técnica. O sea, gobierno regional financia, pero nosotros ejecutamos como unidad técnica. Para optar este financiamiento no es tan fácil tampoco. Se requiere ingresar el proyecto en una etapa de prefactibilidad, ya sea a diseño, a ejecución, al Sistema Nacional de Inversiones, lo que implica que previo a solicitar los recursos al GORE debemos contar con una recomendación técnica económica del Ministerio de Desarrollo Social, que es la institución que en el Sistema Nacional de Inversiones le corresponde dar el visto bueno a estos proyectos. Entonces, obviamente, si nosotros queremos construir, como doy ejemplo ahí, un edificio para la Facultad de Educación, tengo que tener un proyecto, tengo que tener un diseño y la justificación, el estudio de perfil, recomendado por el Ministerio de Desarrollo Social para poder optar, ir al Consejo Regional y que me den financiamiento de estos. Otros ejemplos: un gimnasio universitario, laboratorio de investigación, cineteca, centro cultural, etc. Estoy terminando. El subtítulo 33 también nos habla de los fondos de innovación para la competitividad. Yo diría que este es el más usado o más conocido por nuestras universidades. Son estudios, programas de innovación para la competitividad. Pueden postular distintas instituciones, pero en particular el motivo de esta reunión, ¿cierto? Las universidades reconocidas por el Ministerio de Educación. Son concursables, son recursos que se dan en base a base, concursos. Yo diría que no anualmente, eso depende quizás de la disponibilidad presupuestaria o del criterio que defina cada gobierno regional, pero los gobiernos regionales hacen concursos o llamados a postulación a estos fondos FIC, que están regulados por la glosa 025.2. Estas iniciativas permiten hasta un 5% para gastos administrativos de la institución receptora, o sea, en este caso nosotros como universidades. En general, estas iniciativas son aprobadas técnicamente también por la Dirección de Planificación de cada gobierno regional, aunque eso varía, insisto, cada gobierno regional tendrá sus propias instrucciones. Y aquí el ejemplo son los estudios de investigación, pues en nuestras distintas áreas en que nosotros podemos postular. Un subtítulo 33 también que habla de las universidades es la que tiene que ver con riesgos medioambientales y efectos sobre la salud humana. La glosa 2.5.12 nos indica que permite la transferencia de los gobiernos regionales a universidades acreditadas por el Estado, donde no hubiesen corporaciones o fundaciones con participación del gobierno regional y que tengan por objetivo contribuir al desarrollo regional en el ámbito económico y social.
para el financiamiento de estudios de riesgos medioambientales, diseños de programas destinados a mitigar sus efectos socioeconómicos a la salud humana y al desarrollo sustentable de la región. Estos estudios, por ejemplo, podrían ser estudios de medio ambiente o programas de salud impulsados por la universidad, aunque haya un acuerdo con el gobierno regional. Entonces, lo que permite es que el gobierno regional pueda transferir recursos a la universidad en base a esta glosa. ¿Cuál es el tema acá? Es que las universidades que tenemos en nuestra región, alguna corporación, según esto, no podríamos optar. Por eso, nosotros también, y con esto ya estoy terminando, tenemos alguna propuesta que hemos venido trabajando con Subder y DIPRES desde el año pasado, con algunas modificaciones a estas glosas. Hay una que es muy interesante, que es la 5.1 de transferencia de capital, que es muy parecida a la del FIC, pero esta es más general, y que dice que los gobiernos regionales pueden realizar transferencias a instituciones entre las cuales no estamos las universidades regionales. Lo que está en azul acá es lo que estamos proponiendo nosotros. Porque pueden participar todos los centros de investigación, el INIA, el INFOR, el Instituto Fomento Pesquero, incluso los centros de formación técnica recién creados hace unos 5 años atrás. Pero las universidades regionales no tenemos la opción de postular. Insisto, lo que aparece aquí en azul es lo que estamos proponiendo. Y lo interesante de esta glosa es que permite financiar proyectos y programas en el ámbito de las telecomunicaciones, de la calidad de la educación, imagínense lo importante que es eso para nosotros, la promoción del turismo, saneamiento de títulos, innovación para la competitividad, conservación para la recuperación del medio ambiente, fomento productivo, científico-tecnológico y en estadísticos de interés regional, estudios de estadísticos de interés regional. En estos ámbitos nosotros podríamos optar a financiamiento, pero hoy día no están. Entonces lo que estamos pidiendo, y Juan también está, o Subder está liderando eso, es la posibilidad de que nosotros como universidades podamos ser parte de esta glosa también, que hoy día no lo somos. Y también una pequeña modificación que tiene que ver con eliminar lo que está en rojo, que es lo que yo les mostré antes, es que las universidades podamos participar, pero sin esta excepción de que solamente cuando alguna región no tenga alguna corporación. ¿Ya? Y también ampliar también esta línea. Eso es la presentación. Me pidieron por ahí que termine mi presentación con una pregunta a los gobiernos regionales, y sería, mi pregunta, ¿cómo creen los gobiernos regionales que las universidades pueden aportar o contribuir a la misión que ellos tienen, ¿cierto?, de liderar el desarrollo regional, ¿cierto?, a la que están convocados, llamados los gobiernos regionales? ¿Cómo creen ustedes que podemos aportar en esta misión de avanzar hacia el desarrollo regional? Esa es mi pregunta y con esto termino. Muchas gracias, Boris. Solo tengo la siguiente consulta. Si Milton va a participar, ¿va a dar algunas palabras? Sí, por supuesto. Sí, perfecto. Entonces dejamos a Milton. Otra presentación, muy cortita. Perfecto, no te preocupes, Milton. Milton ha preparado una tremenda presentación. No, lo mejor de la tarde. Mientras Milton prepara la presentación, lo ideal es que nuestros dos siguientes expositores, en el fondo, que provienen del gobierno regional, esperemos que estén atentos a las preguntas finales que nos hagan tanto Milton como Boris, que serán parte del debate que continuará posterior. Ahora te dejo, Milton, no hay problema. Gracias, Francisca. ¿Se ve la presentación, no es cierto? Perfecto. Bien. Bueno, esta presentación un poco se aleja del tema de lo que mostró Boris respecto de las glosas propiamente tal, sino más bien coloca iniciativas que pudiesen los gobiernos regionales junto con las universidades trabajar en conjunto, que tal vez no están contenidas en las glosas, a lo mejor algunas sí, pero en lo principal pareciera que no. Entonces, esto lo preparamos. Lo primero que yo quiero mostrarles es un dato que construí con algunos indicadores de ranking de las universidades a nivel internacional. Por ejemplo, ustedes ven ahí los logos de la Universidad de Cambridge, Harvard, la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Chile. Bueno, y al final puse un signo de interrogación respecto de esa es la universidad regional. La primera línea que se ve ahí, que es el ranking QS, muestra el ranking de las universidades, y ustedes ven claramente que las universidades americanas y de Inglaterra tienen un muy buen ranking. Ya las universidades latinoamericanas están en el orden del 100 y la Universidad de Chile está en el orden del 183.
Y claramente ese ranking a lo mejor está vinculado con el financiamiento que tienen las universidades. Ustedes pueden apreciar las primeras universidades, bueno, hasta la UNAM, tienen hartos miles de millones de dólares para ejecutar sus políticas, sus planes de estudio, etc. Después la USP tiene en torno a los 1.000 millones y la Universidad de Chile poco menos de 1.000 millones anuales. Y finalmente la última línea muestra cuánto es el financiamiento que reciben del Estado. Por ejemplo, Cambridge no tiene financiamiento del Estado. Aparentemente, uno revisando los estados de resultados de ellos no menciona esa línea de financiamiento. Harvard sí tiene el 11,7%. La UNAM es básicamente financiamiento estatal, igual que la Universidad de Sao Paulo, que es financiamiento estatal, casi sobre el 90% del financiamiento. La Chile, el aporte fiscal directo es del 5,44% que integra el Estado. Entonces, uno ve ahí que efectivamente la participación del Estado pudiese ser significativa en relación al ranking que pudiesen alcanzar las universidades. Hay que tener que este ranking, el QS, es un ranking que lo que básicamente mide es la reputación académica y la reputación de los empleadores respecto de los profesionales que forman la universidad. Bien, en términos de financiamiento, yo traje esta lámina que es del estudio sobre reflexiones en el entorno de la financiación actual y futura de la universidad a nivel mundial, que es de Francisco López Segrera, que es del año 2009, y que muestra las formas de financiamiento que se han venido dando en el tiempo. Y en realidad, la primera línea que usted muestra ahí, que es la letra A, habla sobre el financiamiento, sobre la gratuidad de los estudios, ese tipo de cosas, que es un modelo que impera básicamente en Europa, y también en algún momento las universidades de Latinoamérica lo tuvieron. Después está el financiamiento público de educación superior, donde los dineros se recuperan a través de un sistema de impuestos. Como dice el autor ahí, básicamente Australia tiene ese modelo. Y el tercero, que es el costo compartido y becas. Yo creo que es el que Chile como el que más tiene, donde nosotros tenemos un arancel que lo pagan los estudiantes, o lo pagan directo a sus familias, o los pagan a través de becas, hoy día la gratuidad. Muchos estudiantes pagan a través de la gratuidad sus estudios, ¿no es cierto? Tienen ese tipo de sistema. Y el último es la expansión del sistema privado, donde la principal fuente de financiamiento son los pagos de la matrícula de estudiantes. En Chile, bueno, las privadas tienen mucho pago de matrícula, pero también tienen pago de matrícula a través de gratuidad. Bueno, esos son un poco los sistemas de financiamiento para que tengamos una idea de cómo estos se resuelven a nivel mundial. Este otro estudio habla sobre propuesta de la gobernanza regional. Fue hecho por el Foro Equalis. Me pareció interesante y yo recogí algunas cosas, algunas iniciativas que ellos mencionan, que tienen que ver con la vinculación del desarrollo regional y la educación superior en Chile. Ellos mencionan, la primera propuesta es que crear en cada región un Consejo Regional de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. Después, otorgar atribuciones formales a los gobiernos regionales para aportar políticas públicas en materia de educación superior de ciencia y tecnología. Después, incrementar sustancialmente los fondos asignados a innovación para la competitividad, que es el FIC. Estimular y apoyar a las instituciones de educación superior regionales para emprender programas de desarrollo social, cultural y medioambiental. Después, promover la inclusión de representantes de las instituciones de educación superior en estructuras formales pertinentes a la educación de ciencia y tecnología del gobierno regional. Y dar tratamiento preferencial en la adjudicación de programas y proyectos de desarrollo regional, lógicamente a la institución de educación superior. Esa sí, yo la recogí de ese estudio, yo los invito a leerlo, me parece un estudio bastante interesante. Lógicamente hay muchas más ahí, pero son las que me han parecido interesantes a mí. Y luego, en estas semanas, nosotros hicimos un pequeño levantamiento de varias instituciones que nos colaboraron con alguna idea de iniciativa que se las voy a mostrar ahora, que yo la sinteticé. A lo mejor cometí algún error en la síntesis, pero ¿qué cosas uno recoge de esas iniciativas que pudiese tomar en cuenta los gobiernos regionales? Primero, que tal vez hay que generar una nueva gobernanza. Se necesita un marco institucional ajustado a los nuevos tiempos, con todos los cambios que hemos sufrido a nivel del país. También que la construcción de la estrategia de desarrollo regional tengan una participación de las universidades, que haya un proyecto de ley que cree comités regionales y que esos comités regionales los integren las universidades.
También otra línea de trabajo tiene que ver con la especialización territorial y articulación interregional, que la idea es disponer de catastros temáticos sobre las capacidades regionales y de disponer de mecanismos efectivos de difusión de las capacidades en términos de ciencia, de emprendimiento, infraestructura, talento humano y otros temas de interés. A nivel del talento humano, la idea es disponer de un programa de formación continua que alimente la estrategia de desarrollo regional, elaborar una política de retención y talento que incentive la mantención del capital humano avanzado. Las regiones sufren mucho con esto, no tan solo a nivel del país, sino que a nivel internacional, ¿no es cierto? Muchos profesores que se van. Crear un programa de intercambio de especialistas por medio de cátedras internacionales. Eso es otro tema. Y finalmente, el tema de respaldo económico, que tendría que ver con un programa de desarrollo de infraestructura regional para ciencia y tecnología, un incremento gradual del presupuesto para ciencia y tecnología. Ahí se propone un 2,4% del PIB, un fondo que tenga esos recursos. Creación de centros temáticos regional y desarrollo de campos universitarios interregionales. Bueno, esas fueron las iniciativas que se levantaron en la revisión que se hizo de lo que enviaron, y básicamente dejar eso, y bueno, y como me pidieron, dejar una pregunta a los representantes de los gobiernos regionales, y la pregunta básica es, ¿de qué forma ellos creen que las universidades se deben integrar a los gobiernos regionales? Acá hay una propuesta, ¿no es cierto?, participar del comité, pero a lo mejor ellos tienen otras ideas de cómo las universidades regionales pudiesen tener una participación efectiva para el desarrollo de los territorios y que a la vez se refleje en la estrategia de desarrollo regional. Eso, básicamente. Muchas gracias, Milton. Ahora voy a pasar a la parte de preguntas, porque hicieron varias preguntas varios participantes. Una de ellas es para Juan. Estimado Juan, en las etapas de un convenio se indica la palabra convocatoria. ¿Es sinónimo de un llamado por parte de ustedes o de gobierno regional respectivo? Gracias. A ver, cuando empleo la palabra convocatoria, se refiere a que existen varias alternativas. Una, que una institución individualmente convoque a la otra, que puedan autoconvocarse, o que en definitiva sea de mutuo acuerdo la forma como se van a reunir y para empezar a trabajar estos temas. ¿Ya? Esas son las alternativas. No hay una convocatoria que diga queremos formular un convenio de programación y se haga un llamado, no sé, a través de una publicación o en su efecto alguna invitación directa por parte del gobernador en este caso. Aquí está sujeto a la voluntad de las partes y del acercamiento que efectivamente busquen cada una de ellas. Perfecto. Sergio Herrera del Gora Aysén dice, tengo una pregunta para Juan. ¿La incorporación de una universidad a un convenio de programación sería como una tercera parte firmante? El inciso segundo del artículo 81 no significa que un GORE pueda establecer un convenio de programación solo con una universidad. ¿Es así? A ver, lo que establece el artículo 81 determina quiénes pueden formar parte de un convenio de programación. Por lo tanto, perfectamente, el gobierno regional podría suscribir un convenio de programación con la universidad sin que entre medio o sin que medie de por medio algún otro tipo de intencionalidad. Ya reitero, son acuerdos entre partes. Por lo tanto, lo que señala el artículo 81 son las distintas alternativas de instituciones que pueden ser partícipes de los convenios de programación. Perfecto. Otra pregunta por acá de Sergio Herrera, también del Gora Aysén, dice, comentario para Boris, la glosa 5.1 también incluye a fundaciones con competencias en las tipologías siguientes. Y deja entre comillas, no sé si... Hola Sergio, sí, en realidad la glosa 5.1 habla de fundaciones privadas sin fines de lucro, y de lo que recuerdo, habría que verificarlo, pero de lo que recuerdo, esas tienen que tener una personalidad jurídica no inferior a 2 años, y en los ámbitos que son los que yo mencioné. Sí, perdona, solamente para aclarar mi comentario tenía que ver con que incluso la glosa permite fundaciones. Entonces, como no estamos grabando, no voy a decir por qué no podríamos incluir también universidades en esa glosa. Como una solo para aclarar, estamos grabando. No. Si hay fundaciones que tú mencionas, ¿por qué no podríamos tener universidades también? O sea, me hace sentido claro. esa posibilidad.
Sin duda. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo, que ingresen las universidades, pero en forma directa. Porque sabemos que en las universidades también participamos en fundaciones, pero ahí ya sería más indirecta nuestra participación. Entonces, el interés está en poder participar en la 5.1 en forma directa, así como hoy día están los centros de formación técnica. Mira, sobre el tema, Boris, perdón, Francisca, para contar algunas cosas respecto del tema de las glosas. Como yo decía, el martes terminamos de hacer la discusión técnica con la gente de la Dirección de Presupuestos, particularmente con el sector interior, que es el que ve los presupuestos de los gobiernos regionales. Y dentro de las líneas que involucran a las universidades o a las instituciones de educación superior, mejor dicho, se plantearon varios requerimientos. El primero, en el ítem de estudio, el subtítulo 22 que determinaba Boris, se planteó la necesidad o la posibilidad de que efectivamente no solamente el tema de la definición de esos estudios fuera a través de un concurso, sino que se facultara a los gobiernos regionales la posibilidad de hacer una asignación directa. Nosotros planteamos esa inquietud y la DI3, por lo menos en la instancia técnica, la acogió y están de acuerdo en que en definitiva podrían dar las dos alternativas y que el gobernador en su momento determine si es que va hacia asignación directa o hacia a través de concurso. Un poco replicando lo que ya se hace en el FIC, porque en el FIC también, en el caso de los proyectos, estudios y programas, el gobierno regional puede asignar directamente un programa de una universidad sin necesidad de que medie un concurso de por medio. Igual manera, en el caso de las glosas 5.1, se aplicó el mismo criterio, dado de que en la 5.2, que es el FIC, y que tienen características muy similares, la diferencia está entre que la glosa del FIC es específica para esa línea de financiamiento. En la 5.1 también se incorporó la posibilidad de incorporar instituciones de educación superior como parte de ese proceso. Ahora, hay que entender de que estas son propuestas técnicas, después hay una instancia superior a nivel de la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda, que es la que determina finalmente, y esperemos que en definitiva, una vez que se tenga el resultado final de las glosas, podamos efectivamente verificar que lo que acordamos, los estamentos técnicos, desde el punto de vista de las decisiones de más alto nivel, hayan sido recogidas e incorporadas como parte de la glosa. Y un último comentario respecto de algo que planteó Boris, o Milton, no me acuerdo bien, respecto de incrementar los recursos del FIC. Hay que partir señalando de que lo que disponen los gobiernos regionales a través de la provisión que se distribuye bajo criterios específicos y en base a una metodología, es un piso, no es un límite superior. Es decir, perfectamente un gobierno regional podría invertir con sus propios recursos mayor inversión bajo la modalidad del FIC. Es decir, si un gobierno regional tiene 1.000 millones de pesos como asignación que provienen del FIC, distribuidos por incorporado en su presupuesto, perfectamente puede invertir 1.500, 2.000 millones de pesos. Va a depender efectivamente primero de la voluntad política que se tenga sobre ese tema y la disponibilidad de presupuesto que se tengan para esos efectos. Súper, gracias Juan. Voy con la última, entre como afirmación y pregunta de Paula Cruces de Aysén. Ese consejo que propone Milton podría estar asociado al Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, que no permite, entre paréntesis, por el reglamento ya promulgado, quiero decir, que estén todas las universidades y centros de investigación de cada región. Es un comentario que hace Paula con respecto a lo que comentaba Milton también. Bien, paso al siguiente fase de nuestro programa, ¿cierto? Que espero, denme un segundo, que ahora tenemos efectivamente todo lo que es el debate regional, ante las preguntas que enunciaron Milton y Boris, ¿cierto? Que yo espero que igual se incorporen en esta conversación. Está Luis Fuentes Lagos, quien es el jefe de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional de O'Higgins, y Luciano Parra, quien es el coordinador del FNDR del Gobierno Regional del Biobío. ¿Están por ahí, estimados? Francisca, quizás sería bueno recordar las preguntas, porque como sí, si gustan Milton y Boris, si pudieran volverla a enunciar. Vamos con Milton primero. Bueno, mi pregunta era ¿en qué opinión tenían los gobiernos regionales de incorporar de manera más decidida a las universidades regionales
a los gobiernos regionales en temas de decisiones, ¿no es cierto? En temas donde las universidades tengan un valor en el desarrollo de los territorios. Nosotros lo mencionamos hoy entre la iniciativa de incorporar comités. Esa sería una forma. Tal vez ellos piensen en otras formas que se pudiese incorporar las universidades con los gobiernos regionales para el desarrollo de los territorios. Eso. Perfecto. ¿Boris? Sí, mi pregunta apunta a que en general los gobiernos regionales tienen como misión liderar el desarrollo regional de su territorio. Entonces, ¿cómo ven ellos que las universidades pueden contribuir a este desarrollo que propenden los GORES? Perfecto, gracias. Le doy, si quieren, la palabra a Luciano. Comenzamos contigo. Sí, hoy, bueno, saludar a todos, agradecer la invitación, en particular a Rodrigo, que nos conocemos hace un tiempo y es un hombre en la subdere desde regiones. Él es de la nueva región de Ñuble, de Chillán, está en la subdere, y saludar también a Cristian Quirós, que fue consejero regional del Biobío, que también es de Ñuble, que cuando Ñuble era parte de la región del Biobío y que hoy día está, entiendo, la Universidad Católica de Temuco, y a través de Rodrigo y de Cristian saludar a todos los presentes. Mira, en la primera, lo primero es que no pretendo arrogarme la representación del gobierno regional del Biobío, sino que más bien es una opinión personal, para efectos de que en algún minuto mi gobernador no me tire la oreja gratuitamente. Pero a la primera pregunta, en esto de la opinión de incorporar a las universidades en materia de decisión, me parece que más que buscar una respuesta en particular, debiera ser una decisión de los gobiernos regionales. Y una decisión en términos de buscar y allanar un camino que va a depender de la realidad de cada gobierno regional. Si ustedes se dan cuenta, para los 16 gobiernos regionales, la matriz que otorga la ley, en cuanto a las funciones y atribuciones, es la misma, pero la realidad de cada uno de los territorios, la realidad de cada una de sus identidades es distinta. Y por lo tanto la incorporación de la universidad va a depender mucho de cada gobierno regional. No creo que haya una receta igual para todos. Ahora, pero si nos tratamos de aproximar a una primera respuesta, uno debiera hacerlo a través de la elaboración de instrumentos de planificación. Y con esto solamente quiero hacerme cargo de esta opinión muy personal. Creo que el mejor aporte que le pueden hacer a las universidades, a los gobiernos regionales, es acompañarlos en la formulación de buenos instrumentos de planificación, de la generación y levantamiento de datos que soporten la toma de decisión y que además, de paso, disminuyan la discrecionalidad que pueda tener el Consejo Regional o en algunos casos la autoridad superior. Eso es un tremendo desafío, porque para regiones como en la cual yo vivo, la región del Biobío, esto significa compatibilizar no a una o dos universidades, sino que significa compatibilizar a más de una docena de universidades que puedan converger, transitar en una conversación mayor, pero que esté a la altura de los desafíos de los territorios. Yo me atrevería a decir que ahí es donde uno tiene un primer gran desafío, en la generación, levantamiento de datos, por una parte. Lo segundo es la generación y construcción de instrumentos de planificación que respondan a los territorios. Y lo tercero es la apuesta de una gobernanza que alguien lo escribió en parte de los chats. Estupendo. Luis. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Mi nombre es Luis Fuentes Lagos, soy el jefe de la división de presupuesto de inversión regional. Había preparado una presentación en base a lo que me comentó Juan, pero voy a tratar de ir respondiendo las preguntas que hizo Boris, que lo conocemos ya desde Coyhaique y Milton. En caso particular, nuestra región tiene una historia que ya es bastante larga en el tema de las universidades y cómo puede aportar las universidades a los gobiernos regionales. Yo creo que ha sido uno de los temas más importantes en esta región. Ha sido parte de la estrategia que esta región contara con una universidad regional desde los años 2000.
Y eso nos llevó a tener experiencias no muy exitosas durante esa década, que el gobierno regional hizo inversiones bastante grandes en infraestructura, hasta que llegó nuestra universidad regional. Y en general lo que nosotros queremos con nuestra Universidad O'Higgins y lo que estamos trabajando con ellos es que se desplieguen en la región, es decir, que tengan su casa matriz acá en Rancagua y puedan tener sedes bueno, ya hay una sede en Campus Colchagua, que es San Fernando, y vamos a financiar nosotros otra sede en Rengo, otra sede de ingeniería, que ya está en etapa de diseño financiándose, y esperamos financiar también lo que es la infraestructura, son más de 17.000 millones de pesos, pero eso queremos en la región. La ciudadanía pide más universidad y nosotros queremos tener la identidad de una universidad regional. Habitualmente acá en la región los jóvenes la abandonan a temprana edad porque Santiago está muy cerca y viajan a la universidad que todos conocemos que existe en Santiago, y creemos que el tener una universidad nos va a permitir tener un mayor desarrollo y tener información muchas veces científica y técnica que no tenemos o buscamos en otros lados y que nos va a permitir a nosotros como región tomar nuestras decisiones. El trabajo con la universidad siempre es permanente y la incorporamos nosotros en distintos ámbitos de decisiones. Yo creo que ellos podrían ser una división más de este gobierno regional, por llamarlo de alguna manera, porque forman parte de nuestras corporaciones. Bueno, una que no está funcionando muy bien, pero la Corporación del Libertador y la Corporación CREA, y ellos son parte de ese directorio. Y yo por lo menos me hago parte de las modificaciones que en algún momento planteaba Boris con respecto a la glosa, y le hago también la solicitud a Juan, que obviamente hay glosas que no se entiende mucho, sobre todo el 5.12, que deja a los gobiernos regionales que tenemos corporaciones, no podemos hacer transferencias consolidables directamente a las universidades. Y eso obviamente no lo logro entender, porque al final la idea es que podamos hacer esas transferencias a los gobiernos regionales, nos ayuda bastante. Su proceso habitualmente de las universidades no conocen lo que es el Sistema Nacional de Inversiones y los procesos que conlleva ejecutar una iniciativa de inversión con recursos públicos. Y yo creo que cuando se instaló la universidad el año 2015, ese fue el proceso más difícil, motivo por el cual debimos nosotros tratar de buscar alguna solución para equipar a las universidades, y para eso hemos equipado equipos y equipamiento en Campus Colchagua y Rancagua por más de 1.800 millones de pesos. Hemos mejorado la sede de Rancagua y San Fernando cerca de 2.200 millones de pesos, usando lo que es conservación del subtítulo 31. Y en cuanto a iniciativas de los FIC, es más de 12 proyectos que le hemos financiado hasta la fecha por más de 2.500 millones de pesos. Entonces, lo que quiero reflejar con esta cifra y con esta iniciativa y los montos que hemos invertido en la universidad es que ella es parte del gobierno regional, y lo único que queremos es que se desarrolle y siga creciendo en la región. Eso... No sé si Milton o Boris quieren contrapreguntar o hacer algún comentario. ¿Tan tímidos de nuevo? No, a mí justamente eso es lo que quería escuchar un poco de la respuesta. Claro, a veces uno propone ideas, pero a lo mejor hay otras soluciones que se pueden hacer más en lo inmediato. Nosotros aquí, particularmente en Antofagasta, esta rectora acá, nosotros hemos conversado con el gobernador regional y estamos iniciando una etapa de mayor acercamiento para poder planificar con ellos en qué le podemos contribuir. Sin duda que me imagino yo en el tiempo esa situación irá cambiando y se podrán tener relaciones mucho más permanentes con los gobiernos regionales. Yo creo que eso va a pasar. Con este tema de descentralización, eso es lo que debería pasar. Eso. Dejo abierto hoy para que otros colegas tengan su inquietud. No sé si Juan, ¿quieres comentar algo también? No, creo que en definitiva las posiciones que ha marcado y las experiencias que han comentado tanto Luciano como Luis es parte de la experiencia. Recalcar sobre el real compromiso que se debe asumir entre las universidades y los gobiernos regionales a partir de las experiencias que vivimos en O'Higgins, y digo vivimos porque en algún momento fui parte de ese gobierno regional y también me tocó vivir esa experiencia.
que en un principio fue nefasta para la región de O'Higgins, y que el proyecto de universidad regional perdió mucha credibilidad hasta que se tomó la decisión política de que efectivamente crear una universidad de carácter regional, bajo el alero, de este caso, la Universidad de Chile, y que efectivamente creo que se ha visto reflejado en los resultados que ha tenido la Universidad de O'Higgins en términos no solamente de infraestructura, sino que también en la consolidación de algunas carreras y en la incipiente matrícula que tiene. Creo que el problema se resolvió de una manera muy efectiva con esa decisión política, y creo que refleja el compromiso que la universidad, con un arraigo regional muy fuerte, con el nombre de la región efectivamente, tal cual lo dice Luis, debiera ser parte del gobierno regional. Solamente ese comentario. Súper, gracias Juan. Voy a hacer una pregunta que está en el chat, que es de don Luis Moncayo, que es una pregunta a los expositores, es amplia. Dice, ¿no creen ustedes que sería necesario iniciar una interacción con los gobiernos regionales para construir conjuntamente una vinculación sinérgica entre las universidades regionales y los GORES? Esto es para enmarcar en esta vinculación nueva la aplicación de las glosas. Un poco ya lo han ido contestando. No sé si alguien quiere comentar algo más al respecto. Francisca. Sí, dale, Boris. Yo digo que sí, porque es clave esta vinculación, es sinérgica sin duda. Y en eso no solamente estamos nosotros las universidades, sino que, bueno, el taller que ha gestionado aquí nuestro amigo José Antonio Ábalos, como AUR, como Asociación de Universidades Regionales, apunta a esto, a que tengamos esta relación, a mejorar esta relación que sin duda ayuda a las dos instituciones, a los gobiernos regionales y a las universidades. Eso. Súper. No sé si alguien más tiene alguna duda, sugiere. Verónica Rodríguez está levantando la manito. Sí, yo quería hacer un comentario en términos de que, reforzando lo que se había señalado, que es fundamental el trabajo entre los gobiernos regionales y las universidades. Hace muchos años atrás, los más viejitos se van a acordar, hicimos un fuerte trabajo, se hizo un fuerte trabajo por trabajar las universidades y gobiernos regionales en el programa que se llamaba Universidades y Gobiernos Regionales, que lo lideró Luis Guastavino con Cecilia Cordero. Ahí se hizo un trabajo bastante interesante, trabajamos fuertemente en materia de ciencia y tecnología, por lo menos acá en la región, y después se dejó un poquito de lado. Yo creo que es fundamental aprovechar el conocimiento y el trabajo que hacen las universidades. Nosotros acá en Chile tenemos varias universidades muy buenas todas, y tenemos que aprovechar, creo yo, en términos prácticos, los gobiernos regionales tienen que aprovechar esa capacidad que tienen para hacer planificación, para levantar información en distintos ámbitos, y así como trabajar con las universidades, se tiene que trabajar también con el mundo privado, con las organizaciones sociales, para que de alguna manera aprovechar y hacer un trabajo mucho más integral, aprovechando obviamente todos los saberes en las distintas áreas. Muchas gracias, Verónica. Luciano, ¿también tenías la mano levantada? Sí, mira, reforzar algunos conceptos a partir de la experiencia. A propósito que esta convocatoria, y les pido las disculpas del caso, fue a través de AUR, la importancia de que las regiones donde se pueda incentivar el trabajo consorciado de las universidades. Creo que en los territorios no resiste que las universidades sigan compitiendo entre sí para poder captar más recursos. Los gobiernos regionales, en una conversación fraterna con las universidades, debieran potenciar este trabajo que permita poder canalizar y focalizar los recursos de mejor forma. Me tocó en algún minuto de la vida tener al frente, por ejemplo, un consorcio que trabaja con el GORE Bio Bio, que es CIPA, que probablemente algunos de ustedes lo conocen, donde competían por los mismos recursos el CIPA, luego de Conce y luego el Bio Bio, que son parte del CIPA, y cada uno en el fondo llegando hacia lo mismo. Entonces, ahí hay una realidad que hay que potenciar. Trabajar por consorciar a las universidades, generar un rayado de cancha desde los gobiernos regionales transversal y transparente, que permitan al fondo entender las reglas del juego, y sobre todo que las universidades colaboren en este proceso de focalización, localización y una bajada más práctica del conocimiento hacia los territorios. Ahí hay un tremendo camino. El rector Loyola lo dijo al principio, mencionó esto de los nuevos gobiernos regionales. Y por cierto que quienes hemos tenido experiencia previa a los gobiernos regionales, sin la irrupción de la figura del gobernador regional, los 16
tendían a ser iguales. Hoy día vamos a tener 16 nuevos gobiernos regionales y probablemente 16 nuevas figuras de gobiernos regionales. Y eso también hay que entenderlo, porque no tan solo en la relación técnica, sino que también en la relación política al interior de cada una de las regiones. Gracias, Luciano. Le voy a dar la palabra a Camilo Rosas. Sí, gracias. Solo quiero aprovecharla. Mi nombre es Camilo Rosas del Instituto de Desarrollo Local y Regional de la UFRO, Universidad de la Frontera, acá en Temuco, región de la Araucanía. Bueno, aprovechar de saludarlos. Yo solo quiero aprovechar de la palabra de Luciano, que me parece que va muy en el sentido de lo que hoy día necesitamos como regiones, como territorios, como sociedad en general. Creo que nosotros al menos hemos ya empezado hace un año, un poquito más de un año, un trabajo colaborativo con otras universidades en esta región, y creo que justamente nos da para más este modelo en el cual las universidades competimos. Nosotros, por ejemplo, con la Universidad Católica de Temuco tenemos muchas cosas en común, muchos puntos de trabajo en conjunto. Por lo tanto, creo que evidentemente el poder sentarnos y poder trabajar, ¿cierto? Las universidades también. Hay algunas regiones en que no hay tantas universidades, pero sí claramente en regiones como la nuestra, en que tenemos muchísimos elementos que eventualmente podemos confluir. Creo que el modelo debiera ser de esa forma. No lo veo de otra forma. Y muchas veces adicionalmente nos pasa que hay cosas en las cuales estratégicas de la región. Por ejemplo, una estrategia regional de desarrollo que sea trabajada por todas las universidades me parece lo más lógico. Muchas veces vienen consultores de afuera que pueden tener algunos elementos muy, muy interesantes, pero evidentemente las capacidades no quedan en las regiones, y finalmente hay muchos, inclusive que son universidades, ¿no? de otras regiones, que van y trabajan en territorios distintos, que van, llegan y se van. Entonces, evidentemente creo que eso hay que aprovecharlo, y hay que aprovechar las capacidades que sí existen en las regiones, y consorciados podemos trabajar en conjunto. Solo eso, creo que es un modelo a seguir, y muy importante poder replicar. Súper, gracias, Camilo. José, ¿sí tienes la mano levantada? ¿Quieres comentar algo? Estás sin micrófono. Mira, a ver, yo creo que de lo que planteó Milton, quiero decir lo siguiente. En general, las relaciones que hemos tenido entre los gobiernos regionales y las universidades han sido protocolares, ¿no? Yo creo que tenemos que sacarnos la corbata, sacarnos la etiqueta y tener jornadas de trabajo verdaderas, ¿no? O sea, estoy pensando que debiéramos tener como ejercicio regular lo que yo llamaría algo así como la conferencia anual universidad-gobiernos regionales, ¿no? En donde, y deben durar por lo menos 2 días, en donde en un día las universidades regionales, que son las que yo represento, deberían de explicar qué es lo que están haciendo en la formación de recursos humanos, por qué lo están haciendo, qué problemas tienen, qué sentido tiene tener pedagogía, tener ingeniería, qué sé yo, qué problemas de la región resuelve, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en investigación? ¿Y por qué? ¿Con qué recursos? ¿Cuál es el sentido de la investigación que hacen? ¿Cómo se están vinculando con el entorno? ¿Con qué actores? No sé, con los pescadores, con las juntas de vecinos, con los jóvenes, agrupaciones de mujeres, etc. Explicar qué es lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Y a su vez, digamos, y eso obviamente interpelado por el gobierno regional, que perfectamente podría decirle, mire, usted está formando, no sé, ingenieros en determinada área que no, para la región la verdad es que estamos saturados o no sirven, y en realidad debe formar otro tipo de ingenieros, ¿no? Pero debiéramos ser capaces como universidad aceptar la interpelación, ¿no? Porque si no le concedemos al gobierno regional la legitimidad y el derecho para que nos interpele, bueno, entonces simplemente hacer universidad en la región es un puro wishful thinking, donde un grupo de académicos hacen lo que quieren, ¿no es cierto?, y no son controlados por nadie, ¿no? Y a su vez también el gobierno regional debiera de, en una segunda jornada, explicar qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Sus políticas, sus inversiones, etcétera, porque yo sé que las iniciativas del gobierno regional son sancionadas por los consejos regionales, pero a veces son discutibles, ¿no? Son muy discutibles. Entonces, también debería tener la humildad de someterse al escrutinio de la academia, ¿no? Y explicar y justificar qué es lo que hace y cómo lo hace y qué cosa deja de hacer, ¿no? Yo creo que eso yo lo vi en Hungría. Se llaman justamente jornadas, o sea, se llaman conferencias anuales,
entre las universidades y los gobiernos, en este caso intermedios locales, ¿cierto? Y debiéramos avanzar hacia eso, ¿no? O sea, es posible que nosotros tengamos en la universidad que cambiar muchas cosas porque un actor importante y que tiene legitimidad política, como gobierno general, puede que no esté de acuerdo, no le parezca, ¿no? Y esa opinión tenemos que ser capaces de internalizarla, pero también el gobierno regional debe someterse al escrutinio de los académicos, investigadores, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí ganaríamos todos, pero esta relación que tenemos de seminarios, de discursos prefabricados, qué sé yo, uno toma nota de algunas cosas, se abre la casa, después se lo olvida, entonces finalmente no es un diálogo, son simplemente, digamos, son actos meramente formales para decir después, mira, hemos dialogado. En la práctica eso no es un diálogo. Súper, gracias, Pepe. Vamos entonces ahora con las palabras de cierre, en honor al tiempo. Dejo con ustedes al mismo José Ábalos, que pueda, en el fondo, desde como director ejecutivo, pueda dar cierre de este evento. Bueno, quiero agradecer a las personas que expusieron, que la verdad es que fueron provocaciones su planteamiento. Algunas son para hacer reforma a lo que ya hay, otras son para introducir nuevos elementos en la relación universidad con regionales. También agradecer a todas las personas que han estado acá, llegamos a tener más de 170 personas que estuvieron siguiendo este diálogo. La vez anterior tuvimos más de 140 personas, o sea, la verdad es que estas actividades que con Subdere y con los GORE hemos implementado dan una respuesta, ¿no?, a una necesidad. Obviamente al rector de la Universidad de Antofagasta, don Luis Loyola, también agradecerle y a todos los que han opinado, porque yo creo que, y siendo coherente con lo que dije recién, tenemos que pasar de los diálogos meramente simbólicos o formales a diálogos de verdad, ¿no? Que efectivamente, después de ese diálogo nosotros estemos dispuestos a cambiar cosas, ¿no? Y yo creo que estamos por un buen camino, estamos empezando y le agradezco a Subdere, digamos, que sea contraparte nuestra en esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Dejo también a Rodrigo Candia. Solo un poco segundos, sumarme al agradecimiento a todos los expositores. Nos quedó algo cargado de género, lo que estoy fijando, pero ya lo vamos a corregir en los eventos siguientes del ciclo. Quiero suscribir lo que se ha planteado por Pepe en cuanto a que la idea de esto no es simplemente que lleguemos a la conclusión que en realidad sería bueno que trabajar en conjunto, sino que efectivamente se pueden hacer cuestiones concretas y en ese es el espíritu como gran producto final de todo esto, de que vamos a llegar a cuestiones concretas. Y en eso, por cierto, cuenta con el apoyo de nosotros para irlas facilitando, para irlas promoviendo en todo lo que esté a nuestro alcance. Quisiera también plantear la importancia a propósito de lo que se mencionó durante la actividad de la generación de confianzas entre los equipos, entre los gobiernos regionales y las universidades. Creo que eso es crítico para empezar de partir de eso todo el proceso de definición de trabajo conjunto. Y en esa lógica es importante, por cierto, algunas obviedades que me permito señalar. Uno es que no se vea simplemente a los gobiernos regionales simplemente como una fuente de obtención de recursos, como una financiera. Eso es sumamente importante. Los gobiernos regionales, en la perspectiva de ahora, más que nunca con los gobernadores regionales electos, tienen un rol de conducir el desarrollo de la región. Ni más ni menos que conducir el desarrollo de la región. Y en esa lógica, toda la reflexión de la cuestión regional, de la cuestión local, es una tarea respecto a la cual las universidades, a partir de toda la labor que realizan, pueden hacer una gran contribución. A propósito de lo que hablaba Pepe, de darle respaldo técnico al análisis de la dinámica territorial. Y en esa lógica, tanto para formular los instrumentos de planificación, para definir las necesidades que son críticas en cada lugar, y en fin, para apoyar toda la gestión del quehacer regional, en eso el rol de asesoramiento, de acompañamiento, que pueden ustedes como universidades regionales ejercer, es a mi juicio de gran utilidad. Y en eso suscribo lo que planteó Diego Camilo, en cuanto a aprovechar las capacidades que están en la zona. Partir por mirando para el lado, cruzando la calle. Hay harto ahí que partir más que preguntar hacia afuera. Más allá de eso, insisto en que queremos llegar a cuestiones concretas, así que los invito a participar en las actividades siguientes para que sigamos conversando sobre esto y vamos hilando más fino sobre cómo seguimos avanzando. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo.
y culminamos solo recordándoles que este es un ciclo de talleres en el fondo con amplios temas. El siguiente es en materia municipal, luego tenemos de ciencia y tecnología, luego cultura y identidad y finalmente gobernanza regional, para que estén atentos a los programas y a los links de conexión. Así que si no es por Subdere que les llega la invitación, va a probablemente llegar por parte de AUR, ¿sí? Así que nada, muchas gracias por su participación y que estén muy bien. Perdón, el doctor Loyola quería decir algo. Ah, discúlpenme. No lo había. No, mira, dígame. solamente después de haber participado en el día de hoy, he escuchado atentamente todas las exposiciones, las preguntas, creo que nos quedamos con un hermoso desafío de una nueva relación con el gobierno regional, una nueva relación de las universidades con su gobierno, su territorio. Creo que tenemos mucho que hacer y en conjunto con el gobierno regional tenemos que sentirnos parte de la región y construirla de mejor manera que como lo hemos hecho hasta ahora, pero creo que hay una alianza que es muy beneficiosa para el futuro de cada uno y el desarrollo del territorio. Así que a todos muchas gracias. Gracias, José, por la invitación. Muchas gracias, rector. Que esté muy bien. Pronto, que esté muy bien. Nos estamos viendo en la siguiente jornada. Adiós. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.